Y bueno, esta es una imagen de Carl, ahora de que vino este huracán que pegó bastante duro en Veracruz. Y bueno, no me acuerdo por qué me la metí, pero es algo relacionado con el Parkinson, con todos los relajos que hace la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar rápidamente sobre unos parámetros prácticos del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, específicamente relacionados con las fluctuaciones motoras, las disinesias, perdón por la falta aquí, es disinesias, de acuerdo basado en evidencia. Estas fueron las recomendaciones basadas por la Academia Americana de Neurología en el manejo médico de las fluctuaciones motoras y disinesias en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Saben ustedes que la enfermedad de Parkinson pues, fue descrita en 1817 por James Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la tríada de rigidez, temblor de reposo, bradicinesia y se debe a una pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas. Inicialmente se pierden las neuronas que están localizadas en la sustancia nigra mesencefálica, luego vienen los de la pars compacta, luego vienen el locus ceruleus. Finalmente se van perdiendo las neuronas dopaminérgicas que se localizan en las porciones supraorbitarias, en la corteza, y eso va explicando por qué se van alterando los patrones de movimiento y de equilibrio en los pacientes. La degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas va a dar lugar a una reducción en la capacidad de almacenar dopamina y también de liberarla, y conforme va avanzando la enfermedad de Parkinson, hay fluctuaciones en los niveles plasmáticos de la levodopa, porque la vida media del fármaco cuando se administra ya no puede ser amortiguada por el sistema nigroestatal. Es decir, cuando un paciente ingiere levodopa, lo usual es que tiene un pico en el cual grandes cantidades de levodopa llegan al sistema nigroestriado, pero cuando está en fases tempranas, estas grandes cantidades se pueden regular, de tal manera que no producen alteraciones de movimiento. Si a cualquiera de nosotros los empezamos a tratar con levodopa, a rato van a estar bailando con una serie de disquinesias y distonías. Entonces, esto es lo que hace nuestro organismo cuando tienen ustedes, un paciente con enfermedad de Parkinson, pero llega el momento en que se agota y llega este fenómeno que se conoce como wearing off, y finalmente también el fenómeno de fluctuaciones motoras en encendido y apagado, que hablamos de on y off, esto con el fin de ahorrarse un poquito de saliva. Las complicaciones del tratamiento con levodopa a largo plazo que se van a presentar sine qua non en la inmensa mayoría, más bien si no es que en todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, son dos tipos: las fluctuaciones motoras hipercinéticas y las hipocinéticas, y también los fenómenos distónicos. Las fluctuaciones motoras hipercinéticas incluyen la disinesia al pico de la dosis, es decir, en el momento en que la levodopa alcanza su máximo efecto es cuando tienen las alteraciones motoras. La disinesia difásica es en el momento en que el paciente toma la levodopa, más o menos a la hora empiezan las disquinesias y al finalizar el efecto del medicamento. El mioclono, y algo muy común que ustedes deben de conocer y seguramente los pacientes les han de referir, es el síndrome de las piernas inquietas, que el paciente tiene la necesidad imperiosa de estar moviendo las piernas, específicamente en las horas más ricas de sueño, y que de plano no deja dormir ni a él ni a la pareja. Las alteraciones distónicas, que se caracteriza la distonía de la mañana al despertar o la distonía de la mañana temprano, la distonía al final de la dosis y la distonía al pico de la dosis. Desafortunadamente tenía yo un video, pero no lo pude cargar en mi computadora y pido disculpas por eso, para que vieran este tipo de cosas. Las complicaciones motoras hipocinéticas, está el fenómeno de congelamiento o freezing debido a la cinesia de la marcha. Es el típico paciente parkinsónico que va caminando y de repente se queda paralizado, así como engarróteseme ahí, en ese momento se queda así el paciente. Está el fenómeno de on-off, es decir, que deja de tener el estímulo de la dopamina y se queda totalmente rígido. El fenómeno de wearing off lo presentan habitualmente en la mitad de los pacientes después de que tiene 5 años de progresión, más bien de evolución, la enfermedad de Parkinson. Y está también un fenómeno que se llama no-on, ahorita les voy a explicar eso. 80% de los pacientes que ya tienen fluctuaciones motoras por enfermedad de Parkinson se presentan después de los 10 años de utilizar la levodopa. Las alteraciones motoras van a ocurrir como consecuencia de una estimulación pulsátil intermitente de los receptores de dopamina. Para que entiendan mejor el fenómeno de on-off y wearing off, vemos estos esquemitas. Estos son los niveles de la levodopa y estas son las horas en las que el paciente ingiere la medicina, a las 8 de la mañana y a las 12.
Entonces, el paciente está con efecto del medicamento. A las 9:30 se le cae, vuelve con el efecto, se cae y vuelve con el efecto. Ese es el on-off. El wearing off es el debilitamiento, la pérdida del efecto de la levodopa antes de recibir la siguiente dosis, y este se presenta, en este caso, 1 hora antes de recibir la siguiente dosis. Por eso es bien importante que todos los pacientes que reciban ustedes con Parkinson, no todo lo que tiembla es Parkinson, y no todo Parkinson es igual a levodopa. Inicialmente podemos comenzar con fármacos que son agonistas dopaminérgicos, no de entrada comenzar con la levodopa, dejarla, aguantarla lo más que se pueda hasta que ya el paciente no pueda soportar o de plano en el aspecto educacional, en el aspecto cognitivo, motor o sus actividades de la vida diaria lo empiecen a fastidiar, entonces hay que darle el medicamento. Y este fenómeno de wearing off hay que tenerlo siempre en mente. A los pacientes se les debe de preguntar ¿al cuánto tiempo después de que ingiere la levodopa comienza a hacer efecto? ¿Cuánto tiempo le dura el efecto? ¿Y al cuánto tiempo se le termina? Porque con base a esto nosotros ajustamos las dosis de levodopa. Si se presenta este fenómeno de wearing off, pues tenemos que darle un agonista dopaminérgico o bien acortar el intervalo de una y otra dosis de la levodopa. El fenómeno de no-on es de plano que el paciente ingiere la levodopa, no tiene absolutamente nada de efecto, se toma la segunda dosis y ahí es cuando viene el efecto. Ese es el fenómeno de no-on. A largo plazo, los cambios que da el uso de la levodopa en la respuesta, tenemos que en la enfermedad de Parkinson temprana, tenemos el efecto clínico y el paciente está a gusto, 6, 8 horas, es cuando el paciente les besa los pies, ustedes son lo máximo, doctorcito me ha curado, y uno se siente el héroe de la película. Pero es una de las enfermedades desgastantes y frustrantes donde somos unos verdaderos inútiles, no podemos hacer mucho. En la enfermedad de Parkinson moderada, fíjense bien, cómo incrementa las dosis de la levodopa, y aquí está el umbral de la discinesia. Cada vez ese umbral se va haciendo más chiquitito, de tal forma que damos la dosis y en cierto momento empiezan con las discinesias y cae rápidamente el efecto. Y conforme avanza la enfermedad, ese espacio donde tenemos nosotros el efecto terapéutico de la levodopa se ha perdido. Aumentamos un poquito la dosis y el paciente lo tenemos baile y baile con las distonías y con las disquinesias y rápidamente desaparece. Entonces, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para reducir el tiempo off? Ya saben ustedes esto de la medicina basada en evidencias. Se revisaron más fueron 770 y tantos artículos, todos en inglés, estudios clínicos aleatorizados, controlados. Bueno, terminaron con 31 estudios, 7 estudios caían en la clase 1, 16 en la clase 2 y 8 en la clase 3. Y bueno, es una pequeña tabla donde habla de los agonistas dopaminérgicos. Este es el original, donde los medicamentos que tienen mejor efecto es la pergolida con nivel clase 1, y donde lo que va a hacer es una reducción de 1.8 horas del tiempo off comparado con el placebo. Lo mismo el pramipexole, disminuye en 31% ese periodo off, y otro estudio lo redujo en 15%, y a diferencia de la pergolida, el tiempo off se redujo en 2.5 horas. Vean también que el ropinirol puede ser de utilidad y estos medicamentos pues no tanto. Los inhibidores de la MAO. Actualmente está en boga la razagilina, que es ahorita lo más nuevo que ha salido, a dosis de 5.5 miligramos, utilizadas durante 26 semanas, redujo el tiempo off en 1.4 horas. La razagilina, en otro estudio clase 1, redujo en 1.8 horas el periodo de tiempo off a dosis de 1 miligramo. Y en otro estudio, pues, fue muy similar. Y la selegilina, el que utilizamos repetidamente aquí, pues a 6 semanas no se encontró un efecto bien establecido. Está también la evidencia de los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Y en esto básicamente tenemos dos tipos, el entacapone y el tacapone. Nada que ver con Al Capone.
Entonces, evidencia clase 1 está el entacapone, estudios de 24 y 18 semanas. La dosis que se utiliza de entacapone son 200 miligramos junto con la levodopa. Entonces, en estos encontramos reducciones del tiempo off de 1.2 horas, 1.6 horas, 1.3 horas. Mientras que el tolcapone, administrado ya sea a dosis de 100 miligramos 3 veces al día, redujo el tiempo 2.3 horas. En otro estudio, doblando la dosis 200 miligramos 3 veces al día, redujo el tiempo off en 3.2 horas. Y en otro estudio se obtuvo una mejoría del 26.20%, sin saber en este estudio propiamente cuánto era en horas lo que reducía la discapacidad. Esto sugiere que el tolcapone es un poco mejor, sin embargo hay que tener mucho cuidado con la hepatotoxicidad. Hay otras preparaciones de levodopa de liberación sostenida en los cuales no se encontró un efecto significativo, son estudios de evidencia clase 3. Bien. Para utilizar, las recomendaciones para utilizar los medicamentos para las fluctuaciones motoras, es decir, en el fenómeno OFF, el entacapone y rasagilina, siempre deben usarse para reducir el periodo OFF en pacientes con enfermedad de Parkinson. Es una evidencia tipo 1A. Pergolide, ropinirole, pramipexole y tolcapone se pueden usar para reducir también el periodo OFF, es un nivel de evidencia B, pero ya la pergolida desapareció de nuestro mercado porque el problema era que daba fibrosis miocárdica. Para las fluctuaciones motoras, la apomorfina, la cabergolina, selegiline pueden ser consideradas para reducir el periodo OFF con un nivel C de evidencia. Bromocriptina, levodopa, carbidopa de liberación prolongada, definitivamente no. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál es la eficacia relativa de los medicamentos en reducir el periodo OFF? Aparecieron 6 estudios, 1 con clase 1, 4 con clase 2, 1 con clase 3. Al comparar la cabergolina a dosis de 10 miligramos cada 12 horas contra bromocriptina 80 miligramos cada 12 horas, se encontró que la cabergolina reduce el periodo OFF en un 50%, comparado con 31.3 de incremento del tiempo OFF en pacientes que reciben bromocriptina. Ropinirole contra bromocriptina en un estudio de 24 semanas, pues en este caso fue mejor el ropinirole. Tolcapone con entacapone en prácticamente pacientes a la par, 75 de cada grupo, una evidencia clase 2, no tuvo diferencias significativas entre uno y otro estudio. El tolcapone comparado contra la pergolida, pues resultó ligeramente mejor la pergolida, sin embargo no fue significativo. Entonces, la eficacia relativa de los medicamentos para reducir el periodo OFF, pues se encuentra que la rasagilina es similar a entacapone, bromocriptina es similar al pramipexole, tolcapone es similar al pergolide, la cabergolina es similar a la bromocriptina, tolcapone y entacapone son similares en cuanto a su efectividad, y ropinirole posiblemente sea superior a la bromocriptina. Hoy en día estamos con ropinirole, nada más que los que están en el mercado de 0.5 miligramos, se está utilizando para síndrome de las piernas inquietas, pero en un futuro no muy lejano, yo espero el próximo año, el laboratorio ya va a sacar la presentación propia para utilizar en los pacientes con enfermedad de Parkinson.